Y de verdad es un gusto, un gustazo tener este lunes al maestro Carlos Flores Rico, con quien inicio esta interacción. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Polo? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarte otra vez. Después de una semana de ausencia, porque andaba yo en 20 cosas acá de académicas y de tipo político, ya sabes cómo se distrae uno. Pero, como siempre, aquí a tus órdenes, mi querido Polo. Gracias, Carlos. Bueno, pues el tema de la inseguridad en México sigue golpeando al país, Carlos. Sí. Este incidente... Oye, y en un estado al que tú quieres mucho, como es Edomex, ¿no? Fíjate que sí, conozco muy bien ahí el municipio de Tezcatitlán y he estado alguna vez en la comunidad Tezcapilla. Pero es un asunto, no es un asunto aislado, mi querido Polo, lamentablemente, es una cuestión que se ha estado repitiendo en los últimos años, no en estos 5, sino en los últimos 15, no solo en la región sur del Estado de México, en la parte norte del Estado de Guerrero y en la parte, digamos, oriental del Estado de Michoacán, sino en todas las regiones productivas de México. En las regiones aguacateras de Michoacán es una plaga la extorsión a los productores. En las regiones acá del estado de Morelos, de los negocios turisteros, es lo mismo. En la región de Acapulco y la zona que se devastó, pero que allí era muy productiva en materia de negocios, taxis, transportes, hoteles también. Y en cada una de las digamos, comarcas productoras del país, se repite este fenómeno, que es una de las vertientes de funcionamiento del crimen organizado, la extorsión o la venta de piso por producir, por vender o por negociar servicios. Y en el caso de Tezcatitlán y en particular de Tezcapilla, pues se muestra un hartazgo que reventó en una terrible tragedia que enluta a toda una comunidad y los mantiene ahorita con la zozobra, porque están con el miedo de si estos tipos van a regresar a vengarse o a escarmentar a esas familias. Mira, Tezcapilla es una localidad chiquita dentro del municipio de Tezcatitlán, que también es un municipio chiquito. En Tezcapilla debe haber, pues yo no sé mucho de censos, pero pues he ido ahí, será unos 1,500 habitantes. Sí, estamos hablando de unas 400 familias más o menos. Y en el día del zipizape ese trágico, pues ha de haber habido unos 250, 300 personas de las familias, o sea, casi todas las familias deben haber participado. Entonces ya te imaginarás el grado de preocupación y miedo que ahí debe haber. Y el municipio de Tezcatitlán, que está ahí que será unos 5 kilómetros de Tezcapilla, pues es también una cabecera chiquita, es una cabecera bonita, típica, que tendrá, ¿qué te voy a decir? Unos 10,000, 13,000, 15,000 habitantes, una cosa pequeña, de manera que están muy expuestos, muy vulnerables y muy indefensos ante una eventual revancha de un grupo armado y fascineroso que está pegado a la familia michoacana o es parte de la familia michoacana y que funciona pues desde la parte regional de Arcelia en Guerrero hasta la presa que está ahí en el límite con el Estado de México y los municipios acá de Lubianos y de Tejupilco, Tlatlaya, Amatepec, Coatepec, Harinas, Zacualpan, el mismo Tezcatitlán. Es una zona muy complicada. Y digo que no es nuevo, porque fíjate que yo trabajé allí hace muchos años, no sé cuántos, pero hace muchos, 25, 30 años, y ya era una zona peligrosa porque había mucho cultivo de nervantes, y había mucho migrante que había trabajado en los Estados Unidos y regresaba con ciertas prácticas o vicios que fomentaban ahí el consumo y el comercio, el contrabando de nervantes hacia Estados Unidos. Con el nuevo sistema de drogas sintéticas, eso bajó ahí, pero cambió en una parte a lo que es ahora el asunto de la amapola, ¿no? El opio y los derivados.
Y acá en la parte de que hablamos de Tezcapilla y de Tezcatitlán, no ese es el problema, porque ahí la gente ni consume ni cigarros, sino ahí el problema es la extorsión directa, que es una de las variantes del crimen organizado. Allí en Tezcapilla, salvo que hayan cambiado en los últimos años, yo me acuerdo que allí cultivaban haba y esto que llaman chícharo, y digamos que dentro de lo que cabe es una economía, pues no pobre, pero sí, digamos, de mediana economía de los productores, que son familias que comercializan en Toluca. Por lo tanto, pues sí hay alguna parte, digamos, de dinerito, pero lo suficiente para que le hayan echado el ojo los bandoleros y ahora los estén extorsionando. Eso, mi querido Polo, es el reflejo más triste, más elemental, pero más triste de la ingobernabilidad. Cuando una persona, un ofendido, una persona, una familia, un ofendido, se venga del que lo agredió, que se llama justicia por propia mano, pues uno entiende que haya un descontrol o un enojo de alguna individualidad. Pero cuando es toda una comunidad, mi querido Polo, ya no es un asunto de reacciones neuróticas o de falta de control personal de la violencia o de mala intolerancia, sino que se trata ya de un problema que trasciende a la persona, a la familia y llega a la comunidad y se convierte en un asunto de ingobernabilidad. La ingobernabilidad es una mala consejera porque no permite que haya desarrollo armónico del Estado de Derecho, que no haya garantías de seguridad de nada, tampoco de seguridad social, de cuidado de las relaciones, digamos, jurídicas entre las personas, los contratos, las compras, ventas, la seguridad personal y la integridad de los negocios. Y obviamente las cuentas se resuelven a golpes, o como en este caso, a machetazos y a balazos. Y esa ingobernabilidad ya no es atribuible a la conducta de las personas, ni a sus deficiencias educativas o de integración o cohesión, sino es un problema de gobierno que no sabe atender con inteligencia policíaca que hay una amenaza, con las denuncias que ha habido reiteradas, no de ahora, tiene años, de que había una pandilla allí esquilmando a los vecinos, y de que había ya antecedentes muy conocidos, Polo. Allá ha habido unas masacres de policías de hace un año o dos, y no es ninguna novedad. Entonces es muy lamentable y es muy triste. Ahora, el asunto, te decía yo que ojalá fuera ahí y punto. No, está relacionado con cientos de pueblos, no del Estado de México, sino del país. Cientos de pueblos, y yo me atrevo a decir que cientos de municipios que viven esta azarosa situación de la presencia de los carteles, que ya no solo son traficantes de drogas o productores y financiadores de los productores de opio, de amapola, opio y marihuana, sino que han extendido sus redes a prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. Polo, capturan a los municipios en el sentido de que para empezar, algunos ponen hasta el presidente municipal, sí. En otras ponen al tesorero, o ponen al de obras públicas, al de administración, al de compras, cuelan allí regidores, controlan los permisos de los bares, de los restaurantes, de los negocios, acaparan los contratos de obra pública, exigen cuotas por lo que el ayuntamiento recaude, extorsionan a los principales comerciantes. Vamos, se convierte en una especie de estado paralelo montado en el estado constitucional. Entonces estamos hablando de una cosa muy grave. Y el presidente de la República, con toda su buena intención, y yo no dudo que tenga la mejor de las intenciones para hacerlo, han equivocado la estrategia de ataque a eso, porque simplemente se les ocurre que lo que hay que hacer es reforzar y aumentar la masa de miembros o de elementos de la Guardia Nacional. Tú sabes, Polo, que la Guardia Nacional, que se llamaba Policía Federal, tenía al cierre del año 2018, tenía 39,000 miembros o elementos o policías, incluyendo a los de la Federal de Caminos. Sí. Y a la policía cibernética y a los oficinistas acá de la Ciudad de México. Bueno, pues ahora esa Guardia Nacional que se le entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional tiene, mi querido Polo, 128,000 elementos. Es decir, pasó de 39,000 con todos los burócratas que había, pasó a 128,000 elementos. Es decir, prácticamente se cuadruplicó.
se triplicó, y los homicidios y los delitos violentos de alto impacto pues están triplicados. Entonces tú me dirás, oye Carlos, pero si hay que entender que los estándares, digamos, internacionales de la policía en el mundo están diciendo que se reclaman más o menos unos 2 y pico de policías por cada 100,000 habitantes. Pues bueno, pues acá en México estamos en un elemento, es decir, en el estándar internacional se requieren 2.8 elementos de policías por cada 1,000 habitantes, esa es la recomendación, y en México hay uno, en lugar de casi 3, hay uno por cada 1,000 habitantes. Entonces hace falta más policías, sí, pero no amontonados en la Guardia Nacional, sino en los estados y en los municipios. Ese es el problema que tenemos, una baja presencia policial, pero muy concentrada en una sola institución, y evidentemente concentrada a los burócratas de la Ciudad de México. Entonces, la persona que tiene un problema, como es el caso de ahí de Tezcapilla, pues están ahí en las carreteritas, en los caminos que rodean al pueblo, con ayuda de los patrullajes de la Guardia Nacional, pero en las veredas, en los ranchos, en los pueblos, no hay nadie, y ahí aparecen esos camaradas, te mandan un recadito, van a ver, ahora que se vaya la policía y la guardia, van a pagar sus culpas y los vamos a matar. Sí, entonces es una cosa terrible. Y eso se reproduce, mi querido Polo, en un montón de lugares del país donde ocurre lo mismo. Me dice una amiga mía de ahí de Amatepec, de Tlatlaya, que es un municipio que está pegado a Guerrero, ahí en la zona sur del Estado de México, junto a Amatepec, que estaba a la feria del pueblo, y que llegó ahí, y que ella estaba viendo, con su familia estaban viendo que en una mesa pegadita, una mesa que estaba ahí cerquita, estaba el llamado jefe de plaza de esos camaradas, y que llegó el ejército. En ese momento llegó el ejército, y este cuate se quedó ahí sentado, el jefe de plaza, y llegaron ahí los soldados, entraron al local, caminaron encima por el lado de las mesas, y todo el mundo tranquilo, nadie se movía, y ya se fueron, y el cuate siguió ahí, el camarada ese que es el jefe de plaza. Y yo le pregunto, oye, ¿y por qué no nadie lo denunció? Dice, porque lo denuncias y ya lo agarran, ¿ok? Pero en la tarde que se van los soldados, llega la matazón y van a acabar con el que haya denunciado. Y luego ya se va la brigada esa de militares, y empiezan a hacer un recorrido a las personas que hablaron o que saludaron o que vieron de cerquita a los soldados, y los empiezan a torturar, a secuestrar y hasta a matar. Dime tú cómo va a funcionar esa justicia o esa defensa si la milicia, que llega con buena intención de ayudar y proteger, se tiene que ir porque no vive allí, no está acuartelada allí, no permanece allí, y la gente queda nuevamente indefensa y con todo el miedo del mundo para denunciar la próxima vez. Y así está el asunto. Entonces no hay ministerios públicos fuertes, técnicamente capacitados para indagar y perseguir el delito, no hay jueces protegidos que puedan sentenciar sin miedo a los criminales, y no hay cárceles seguras donde puedan los custodios garantizar su vida y protegerse de las mafias que siguen en la cárcel y que y siguen mandando y siguen ordenando a que las familias de los custodios afuera peligren si dicen algo indebido, o se denuncia alguna situación, o se castiga algún exceso de lo que ocurre en los penales, y se cometen en escuelas del crimen. Y así está todo, mi querido Polo, y le estamos entrando mal, estamos entrando de manera sesgada, con una equivocación estratégica, y aunque la gente pueda decir, pues qué bueno que haya mano dura, realmente no la hay, porque no funciona, no es eficaz, y la delincuencia sigue como si nada, contante y sonante, ¿no? ¿Qué tendría que hacerse, Carlos, para que sea operativa la Guardia Nacional? Porque las cifras que nos compartes el día de hoy pues son impresionantes en un ejercicio de contraste con la extinta Policía Federal, pero pues yo no veo que operen, Carlos. No, fíjate que no. Evidentemente sí se requiere un apoyo súper pesado, como es la Guardia Nacional e inclusive el Ejército, como una especie de estructura copete en la que sea el elemento funcional superior, digamos, de carácter extraordinario, pero en lo cotidiano no funciona.
En lo cotidiano, ¿qué es lo que funciona? Volver al viejo modelo de regresarle a los municipios sus policías, pero ahora sí, capacitadas, certificadas, con tecnología, con cámaras, con auxilio informático, controles y elementos de carácter tecnológico que les den presencia, capacidad de movilidad, fuerza y sobre todo mucha estrategia de capacitación municipal, combinando policías de proximidad, policías de barrio y policías especializados en los municipios. Luego, en el estado, una categoría superior de fuerza de tarea mayor, con una experiencia y tácticas superiores y con elementos armamentísticos y logísticos mayores. Y finalmente arriba la Policía Federal, como se llame, Guardia Nacional o Policía Federal, en ese elemento. Luego, antes y luego. Antes de eso, políticas de prevención de adicciones, políticas de vigilancia, políticas de prevención social, políticas de educación, generación, civismo. Y después de eso, una perfecta capacidad ministerial para reconocer las denuncias rápido, hacer fáciles las denuncias, hacer más posibles las persecuciones del delito por parte de las fiscalías, la mejoría técnica en la integración de expedientes ante los juzgados y luego juzgados fuertes, sólidos, con capacidad de justicia expedita, justicia alternativa, penas accesibles, pero que bajen la impunidad, más que alarguen los presidios por miles de años, y finalmente un sistema de reinserción social que permite evitar que las cárceles sean escuelas del crimen, escuelas de la reproducción y ampliación y especialización de los bandoleros, y idealmente una casa, industria o fábrica o escuela de oficios que permita que esos muchachos que se equivocaron puedan regresar a sus comunidades como hombres de bien y ciudadanos de servicio a la comunidad. Pues sí. Esto, sin duda, los cambios que se quieren, que se requieren, vendrán ya para el próximo gobierno federal, así lo veo yo, Carlos. Lamentablemente no, mi pueblo, porque lo que vende en las elecciones es más patrullas, más fuerza, más promesa, más años de cárcel, más mentiras y cero de eficiencia, cero reducción de impunidad y cero justicia y derechos humanos. En realidad, en las elecciones las personas votan por el que ofrece más sangre, más mano firme, más dureza, más, ¿cómo te diré? Yo voy a traer bombas atómicas para acabar con la delincuencia, yo voy a traer tanques de guerra para acabar con los delincuentes, y eso es lo que pega más, en lugar de que uno pueda explicar. Se requieren juzgados fuertes, se requieren ministerios públicos técnicamente capaces, se requieren prevenciones más amplias, se requieren policías de proximidad, se requieren tratos diferentes en derechos humanos, se requieren cárceles más reconstructivas, y eso a nadie le interesa porque eso es lo que no pega. Ese es un problema que tenemos encima también de parte de la cultura política que todos tenemos en este país. Me queda claro. Carlos, algo para terminar, por favor. Pues sí, mira, ¿qué te iba a decir? Vienen muchas cosas por delante. Esta misma semana cambian de presidencia en el Instituto Nacional de Transparencia, donde se supone que ya pueden funcionar los órganos con pocos elementos o comisionados. Se están peleando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos el acoso en el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia por parte del presidente. Tenemos una serie de amenazas presupuestales en el funcionamiento del INE. Es decir, el panorama, mi querido Polo, pues hay que decirlo sin miedo y sin ánimo de ser mal rollo y negativo. El panorama no es bueno, mi querido Polo. En los órganos tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral, como del Instituto de Transparencia, como de las propias autoridades encargadas de la función pública. Es decir, tenemos acosos presupuestales, tenemos acosos políticos, tenemos desprestigio de las personas, tenemos una dificultad de inicio de campañas con campañas adelantadas, y eso hace que nuestra calidad democrática esté en riesgo y que los ciudadanos, como los que nos escuchan, que están atentos y que están comprometidos con el México del futuro, pues tomen sus medidas y tomen sus razonamientos para votar con más pues con más profundidad y con un poco más de raciocinio y no caer en la demagogia sencilla y pobre que siempre nos agobia, ¿no? Pues sí. Carlos, te mando un gran abrazo. Ahí estoy, mi querido Polo, nos vemos pronto, nos saludamos pronto más bien porque ya vienen las fiestas, ¿eh? Sí, claro. Abrazo grande.
Hasta pronto, mi querido Polo, y a tu auditorio, igual. Gracias, es el maestro Carlos Flores Rico, cada semana dándonos una opinión pertinente y con mucho sustento, ¿eh? Es un analista e investigador de primera talla que sin duda alguna nos honra estando en Factor Radio todas las semanas. Jamendo.com